Buenos días compañeros, el día de hoy vamos a estar viendo los detalles del proyecto final de afinamiento y rendimiento de bases de datos. Vamos a estar viendo los orígenes de los datos que se utilizaron para cargar el Data Warehouse que se realizó como parte de este proyecto, así como las diferentes herramientas y componentes que usaron para cargar estos datos. Además de esto, vamos a ver las diferentes consultas que se pueden hacer contra nuestro Data Warehouse y los diferentes mecanismos que utilizamos para optimizar el rendimiento de estas consultas. En cuanto al diseño del depósito de datos, la decisión del equipo fue extender el desarrollo del depósito de datos desarrollado durante la asignación 3, incrementando la magnitud de la información utilizada previamente. La información utilizada es en gran medida de origen sintético. Lo que queremos decir con esto es que se utilizaron generadores de datos para poblar apropiadamente el diseño relacional, que luego se usa para alimentar el depósito de datos. En la base de datos relacional que se usó como fuente para nuestro Data Warehouse, se modeló utilizando el padrón electoral de Costa Rica, que según la publicación de noviembre del 2016 puede contener una lista válida de personas que alcanza alrededor de medio millón. Se desarrolló una rutina en PLSQL para simular que cada minuto, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016, un cliente al azar trata de alquilar una película. La rutina se asegura de que las películas que están alquiladas previamente no puedan ser alquiladas de nuevo hasta que éstas hayan sido devueltas. Los tiempos de devolución se calculan de forma aleatoria, donde la película puede ser devuelta incluso con días de retraso, y los retrasos a la vez son considerados en la forma de los pagos. También se desarrolló una rutina para poblar los pagos basado en la información disponible en la tabla de rentas. De esta manera, para cada renta para la cual exista una fecha de devolución, se genera un pago. Para aquellas películas cuya fecha de devolución está más allá de la fecha actual, se considera que continúan en manos de los clientes. En general tenemos medio millón de clientes registrados activos, alrededor de 2 millones de operaciones de alquiler, de igual manera 2 millones de operaciones de pago y 51.000 películas que aún no han sido devueltas. Como podremos recordar, en el laboratorio 3 se diseñó el depósito de datos basado directamente en el punto de vista de Ralph Kimball, reseñado en su libro The Data Warehouse Toolkit, tercera edición. En el capítulo 3 se trata del desarrollo de un modelo apropiado para el manejo de información de las ventas de detallistas. El diagrama que vemos en pantalla es la expresión del modelo del depósito de datos, ajustados a la base de datos Aquila para Oracle, desarrollado a lo largo del curso durante la asignación 3. El siguiente diagrama que vemos en pantalla es la expresión del modelo de depósito de datos extendido para propósitos del proyecto final. Como podemos ver, este modelo está constituido por una tabla de hechos de las operaciones de venta y 5 dimensiones. La dimensión de fecha casi siempre es elaborada de forma inicial en el desarrollo de cualquier modelo de depósito de datos. Esto debido a que virtualmente cualquier proceso de negocio captura una serie temporal de medidas de desempeño. La dimensión de tiempo puede ser creada antes de cualquier tabla de hechos u otras dimensiones. En general, los diferentes atributos de esta dimensión se utilizan para agrupar o filtrar información en la tabla de hechos sobre la cual se quieren realizar reportes. El modelo está constituido por una tabla de hechos de las operaciones de venta y 5 dimensiones. Los siguientes scripts se pueden utilizar para crear la tabla de la dimensión fecha, así como para poblarla inicialmente con los valores requeridos para el año de operación que está disponible en la base de datos. A continuación, podemos ver el script que se usó para crear la tabla Date Dimension, junto con todas las jerarquías que se necesitan para esta dimensión. Además de esto, como parte del proyecto también incluimos los scripts que se utilizaron para poblar la dimensión fecha, como se ve a continuación. Ese script provee toda la información que se necesita durante las fechas de operación que se encuentran en la base de datos. La dimensión producto ha sido diseñada para representar el crecimiento de la línea de productos más allá de las películas, con el potencial de manejar otros inventarios adicionales que pueden ser vendidos en los puntos de alquiler, como por ejemplo la parafernalia alrededor de los temas de las películas. Dicho esto,
en la base de datos solamente se contienen películas. De forma que al poblar la dimensión producto se asume que todos los artículos corresponden a la categoría Rental Film y se utiliza el atributo Subcategory para almacenar apropiadamente la categoría de la película. Puede observarse cómo la consulta que popula la data aplana las tablas normalizadas para poner todos los valores en un solo registro en la dimensión producto. Se utilizó la función rowNum para generar el product key, para que este fuera de forma secuencial a la hora de cargar los valores. Aunque la llave primaria es de naturaleza un sustituto, al ordenarse la carga de productos original por el Film ID, se espera que ambos números coincidan. A continuación vemos la dimensión tienda. La dimensión tienda se desarrolló aplanando las tablas Store, Address, City y Country en una tabla y utilizando la llave primaria numérica. Los siguientes scripts que se ven en pantalla muestran cómo crear la tabla y poblarla a partir de la información disponible en la base de datos fuente. Ahora continuamos con la dimensión forma de pago. La dimensión forma de pago ha sido creada con el propósito de manejar múltiples formas de pago, ya sea efectivo o tarjetas de crédito, y con el concepto de poder agrupar las formas de pago por categorías, ya que eso es muy común en las organizaciones donde existen múltiples formas de pago. Debido a que la base de datos que se diseñó previamente no manejaba ese concepto, a la hora de cargar los datos en la tabla de hechos se asigna una forma de pago al azar. Los scripts que vemos en pantalla muestran cómo se creó la tabla y cómo se pobló a partir de la información disponible en la base de datos fuente. La dimensión personal. Esa dimensión se utiliza para proveer información de las personas que realizan los alquileres de las películas o que reciben el dinero en efectivo producto de las ventas, cuando esas ya son cobradas. La misma dimensión se usa dos veces para lograr esa asignación. Los scripts que vemos a continuación muestran cómo se creó la tabla y la lógica que se usó para insertar los datos de la base de datos fuente al Data Warehouse. Ahora nos enfocaremos en la tabla de hecho de ventas. La tabla de hecho de ventas consolida los resultados de todas las operaciones de las tablas de hecho, directamente desde el modelo relacional. Cada una de las llaves dimensionales fue agregada a la tabla de hechos, junto con 4 métricas que tienen una misma granularidad de agregación. La primera es el monto total. Esa refleja los ingresos productos de la renta, los recargos y la reposición de las películas. El segundo es el ingreso estándar. Ese nos indica que la película ha recuperado el precio de renta establecido para la misma. En tercer lugar, tenemos otros montos. Esa es la diferencia entre el monto total y el monto estándar, que refleja los ingresos generados por la película, producto solamente de recargos o reposición. Y por último tenemos los días de renta. Eso lo que nos indica es el número de días que una determinada película fue alquilada y puede utilizarse para generar indicadores como la proporción de días de renta versus los días en inventario. Eso nos permite estimar la frecuencia con la cual los inventarios específicos están generando valor y nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a la eliminación de inventario o el manejo de las restituciones. El script que vemos en pantalla fue el que se utilizó para hacer el ETL y cargar la tabla de hechos, con todo lo que explicamos anteriormente. Una de las técnicas que usamos para mejorar el rendimiento de nuestro Data Warehouse fue la utilización de particionamiento. Al aumentarse el periodo de cobertura de la información de 1 a 4 años, se tomó la decisión de utilizar la característica de particionamiento a nivel de tablas e índices. Esto con el propósito de administrar el ciclo de vida de la información en la tabla de hechos y así mejorar el rendimiento de las consultas restringidas a periodos de tiempo menores de un año. Los scripts que vemos en pantalla nos muestran cómo crear la tabla y poblarla a partir de la información disponible en la base de datos. Otra de las herramientas que usamos para mejorar el desempeño de nuestro Data Warehouse es el uso de algunas de los features que provee Oracle 12c, como por ejemplo In-Memory Database. Una de las características más poderosas de Oracle es la capacidad de almacenar una o más tablas de la base de datos directamente en el SGA, utilizando esa característica que hemos ya descrito como In-Memory Database.
Si bien es el caso de las tablas dimensionales o las tablas de hechos que son pequeñas, los buffers de consulta pueden mantener una copia residente de las tablas y esos buffers son compartidos con las demás consultas sobre esta tabla. El siguiente paso que vemos en pantalla nos muestra un método iterativo para asignar la cantidad de memoria de una forma apropiada para mantener las tablas dimensionales en memoria. Esos son los primeros candidatos a utilizar esta funcionalidad. Lo primero que hay que hacer es determinar si el in-memory database está activo y con cuánta memoria fue asignada. El paso número 2 es activar la funcionalidad asignando la memoria al in-memory column store. La cantidad mínima que se puede asignar es 100 MB. El tercer paso es reiniciar la base de datos. El último paso es modificar las tablas dimensionales para utilizar la funcionalidad in-memory que habilitamos previamente. A continuación, vamos a ver algunas de las consultas realizadas sobre la tabla de hechos y dimensiones de nuestro Data Warehouse. La primera es el total de ventas por año y mes. En esa se distinguen los ingresos por renta contra los ingresos rental estándar y otros montos. El tiempo de ejecución de esa consulta es 947 milisegundos en nuestra base de datos. Aquí podemos ver un ejemplo del resultado de esta consulta. La siguiente consulta sobre nuestro Data Warehouse son los cobros de alquiler por funcionario y año. En ese se distinguen los ingresos por rentas, rentas estándar, otros montos, así como los cargos por entrega tardía. El tiempo de ejecución de esta consulta son 2 segundos. Aquí podemos ver un ejemplo del resultado de esta consulta de cobros de alquiler por funcionario y año. Ahora vamos a ver otra consulta adicional a nuestro Data Warehouse. En esta vemos los ingresos por categoría de película durante el año 2015 organizados por mes. Aquí podemos ver los ingresos por renta contra la renta estándar y otros montos, así como los cargos por la entrega tardía. El tiempo de ejecución de esta consulta en nuestro Data Warehouse es de 1 segundo. Aquí podemos ver el resultado de esta consulta. La última de las consultas que vamos a ver hoy sobre nuestro Data Warehouse es la de ingresos organizado por forma de pago. En esta se distinguen los ingresos por renta versus renta estándar y otros montos, así como los cargos por entrega tardía. El tiempo de ejecución de esa consulta sobre nuestro Data Warehouse es de 96 milisegundos. Y aquí podemos ver un ejemplo del resultado de esta consulta. Una parte interesante en la elaboración de este proyecto fue la generación de información sintética para cargar la base de datos fuentes que al final populó nuestro Data Warehouse. Como parte de ese proyecto incluimos todos los scripts que se utilizaron para generar estos valores de manera aleatoria y que aún así cumplieran con las especificaciones de los datos para nuestra base de datos fuente y al final poder poblar nuestro Data Warehouse de una manera apropiada. Muchas gracias compañeros por acompañarnos a través de esa exposición sobre nuestro proyecto final. A través de este proyecto pudimos explorar las diferentes técnicas que se pueden utilizar para mejorar el rendimiento de un Data Warehouse. También aprendimos que un buen diseño físico para sistemas de toma de decisiones, warehousing y OLAP es de vital importancia para su desempeño, al igual que el tipo de implementación utilizada, ya sea esta ROLAP, MOLAP o HOLAP, tomando en cuenta la densidad de los datos. También pudimos ver a través del curso y a través de este proyecto que el uso de vistas materializadas puede tener un gran impacto en el tiempo de respuesta para las consultas en un ambiente de Data Warehouse. Otro aspecto importante que puede impactar mucho el desempeño es el diseño dimensional. Se recomienda en lo posible usar esquemas de tipo estrella, ya que esos minimizan el número de joins necesarios para satisfacer una consulta. Esto en comparación con otros esquemas de tipo Snowflake. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otra ocasión.